¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Ergo Hackers. ¿Cuántas veces no han escuchado acerca de vulnerabilidades, acerca de exploits, acerca de esto y del otro, pero realmente no terminan de comprender cómo es que funciona pues todo el tema de vulnerabilidades, exploits, su diferencia, dónde se encuentran o cómo incluso se construyen? Así que si quieren saber todos estos detalles, quédense conmigo. Antes de iniciar, queremos como siempre darles gracias a todos ustedes por seguir cada semana todos nuestros videos. Recuérdense que si hay algún tema particular que quisieran platicar o quisieran que nosotros construyéramos, pues déjenos acá en los comentarios. Y si aún no se han suscrito, por favor presionen el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Recuérdense que nuestro contenido va desde educativo para conocer los riesgos de ciberseguridad y las amenazas que están allá afuera, esperando para que seamos víctimas de los atacantes o los mal llamados hackers, sino los delincuentes de ciberseguridad, hasta contenido de educación para su carrera profesional de ciberseguridad, lo cual es el caso del día de hoy. Así que sin más que agregar, comencemos. Muchas veces hemos escuchado utilizar los términos vulnerabilidades, exploits, esto y lo otro, cuando se descubre un nuevo bug o alguna nueva falla en alguno de los sistemas que utilizamos, pero realmente la línea entre vulnerabilidad y exploit a veces queda no tan clara, y más aún si estamos intentando iniciar nuestra carrera profesional en el mundo del hacking ético. Entonces hoy vamos a platicar acerca de esto. Para empezar, ¿qué es una vulnerabilidad? Por vulnerabilidad vamos a decir que es esta falla o este error en algún sistema. Por ejemplo, para ponerlo en términos muy simples, hablamos de, imagínense, un programa que al recibir cierto valor no esperado, no va a funcionar como se esperaría, o no va a devolver el resultado que nosotros esperaríamos que devuelva. Al contrario, va a devolver un error porque, digamos, no sé, se perdió, no pudo computar el valor que recibió y por lo tanto no puede continuar con su operación normal. Yéndonos un poco más a detalle, supongamos que tenemos un programa en C. ¿Por qué usamos C? Porque C es un buen ejemplo para este tipo de videos. Tenemos un script en C que espera alguna cadena de texto y al momento de que la recibe, la cadena resulta que es demasiado grande para el espacio en memoria dedicado, entonces devuelve un error de segmentation fault, que quiere decir que el valor era tan grande que corrompió otros registros que en algún momento se podían utilizar para apuntar hacia el siguiente paso en el código, y el programa, al no saber cuál era el siguiente paso, va a devolver un error, y de esta manera nos quedamos sin que el programa continúe su ejecución exitosamente. Entonces, la vulnerabilidad como tal sería que el programa no puede aceptar cadenas mayores a n número. Esa es la vulnerabilidad como tal. Traduciendo esta vulnerabilidad a un exploit, tenemos que el exploit va a ser ese pedazo de código que yo voy a diseñar para aprovecharme de esa vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, si yo sé que existe esa vulnerabilidad y que al enviar una cadena muy larga va a dar un error, yo puedo ajustar esa cadena muy larga para que en lugar de que devuelva un error, yo pueda manipular la ejecución del programa. Entonces, esta es una guía muy breve, por decir así, o muy en pocas palabras, de lo que es crear un buffer overflow. Que por cierto, si les interesa una guía más detallada acerca de cómo crear un buffer overflow, se encuentra en nuestro curso de pruebas de penetración avanzadas, que se encuentra en Udemy, y se los voy a dejar en la descripción y aquí en la esquina. Entonces, regresando a nuestro ejemplo, si yo envío una cadena larga de texto, pero
calculo exactamente la posición donde voy a sobreescribir ese puntero que le dice al programa cuál es la siguiente instrucción a ejecutar, básicamente puedo manipular cuál sea la instrucción a ejecutar, y eso yo puedo manipularlo de forma que resulte en una conexión o una shell remota hacia mi computadora. Esa es una breve historia de cómo funcionan los troyanos, las web shells, los reverse shells. Es una explicación muy breve de cómo funciona y cómo es que realmente se explotan. Entonces, cada vez que se encuentra alguna vulnerabilidad, existe la posibilidad de que pueda aprovecharse de esta manera, y es por eso que pues resulta en distintos tipos de ataque. Claro, dependiendo de la vulnerabilidad, pues también va a ser así el exploit. Por ejemplo, cuando hablamos de vulnerabilidades en dispositivos móviles o en sistemas operativos móviles o no sé, algo que involucre imágenes, el exploit y todo ese código deberá estar comprendido en una imagen, que no necesariamente tiene que ser una imagen, pero tenemos que hacer creer al dispositivo que está procesando una imagen para que luego pues procese todo nuestro código malicioso. Y cabe recalcar que no todas las vulnerabilidades van a poder resultar en ejecución de código remoto, que es lo que les describí anteriormente. Algunas vulnerabilidades simplemente van a causar una denegación de servicio, o simplemente van a causar una fuga de información, o algún tipo de bypass de autenticación o autorización. En fin, hay muchos tipos de consecuencias o de impacto, pero todos tienen las mismas características, en el sentido que una vulnerabilidad es esa deficiencia que existe en el software, y un exploit es ese código que un atacante puede utilizar para aprovechar la vulnerabilidad y lograr que este flujo de software no sea el esperado por el desarrollador. Ahora, ustedes se preguntarán cómo es que entonces tantos atacantes, pues existen tantos exploits. Si, por ejemplo, descubren una vulnerabilidad, yo tengo que venir y crear mi propio código de exploit. Y no. Aquí es donde entra un recurso que es bastante importante, bastante interesante, y es conocido como ExploitDB. Déjenme les explico. Pues ExploitDB, como pueden ver en pantalla, es un sitio web www.exploit-db.com, el cual contiene no todos, pero muchísimos exploits disponibles. Esta plataforma es mantenida por lo que se conocía como Offensive Security, que ahora se conoce como offsec.com, que básicamente es esta organización dueña de las certificaciones como OSCP, OSCE, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente OffSec se enfoca muchísimo en seguridad ofensiva, es decir, en todo este tema del hacking ético, de los exploits y demás, y por eso es que existe esta base de datos. Como ustedes pueden ver, nosotros aquí tenemos los exploits más recientes. Este video se está grabando el 11 de agosto y para el 10 de agosto, o sea ayer, existieron por lo menos 5 diferentes ingresos de nuevos exploits. Como pueden ver también, aquí podemos ver de qué se trata el exploit o el título del exploit. Podemos ver si ha sido verificado o no. Obviamente el chequecito verde es que sí ha sido verificado, es decir que la comunidad o el OffSec mismo verificó que el exploit fuera válido, porque muchas veces existe la posibilidad de que los exploits que se encuentren en internet pues no hagan realmente lo que dicen y básicamente terminemos comprometiendo nuestros propios equipos solo por intentar correr un exploit del que no conocemos nada. Entonces, como les decía, también existen otros campos, por ejemplo, el tipo de exploit, si estamos hablando de un exploit local, es decir, tiene que estar ejecutado en la computadora que yo estoy, o puede ser un exploit remoto, quiere decir que yo lo puedo ejecutar de aquí a la computadora en cualquier otro país, en cualquier otro lugar. También tiene la plataforma, es decir, si es un sistema operativo Windows, si es un exploit escrito en Python, si es exploit para Linux, etcétera, etcétera. Y por último, el autor de dicho exploit. Ahora, para este video vamos a utilizar un ejemplo que es de los más utilizados en la vida después de el MS08067, creo que era del 2008 y que lo vino a reemplazar el MS010, 017, 010,
Creo que por ahí, vamos a buscarlo para salir de dudas. MS17010 estaba en lo correcto, que básicamente viene siendo el WannaCry. Un poquito de historia acerca de esto es que anteriormente existía un exploit que era el MS08067, el cual básicamente a través de una vulnerabilidad en SMB hacía muy fácil para los atacantes enviar un paquete pues modificado para que existiera una conexión remota y yo pudiera ganar no solo acceso, sino ganar control del equipo afectado, básicamente ejecutando un comando o de un clic o de un enter, como ustedes quieran, pero lo hacía sumamente sencillo. Obviamente ese exploit funcionaba para ya sistemas Windows viejos. Cuando sucedió WannaCry, el MS08067 fue reemplazado por pues el exploit de WannaCry, que básicamente su identificador fue MS17010. Entonces, se le conoció como Eternal Romance, Eternal Blue, Eternal Whatever o WannaCry Exploit. Entonces, hay muchísimas formas. Incluso, si nosotros no nos recordamos del identificador como tal, podemos simplemente escribir Eternal Blue o incluso Eternal Romance o cualquiera de sus variaciones y pues vamos a encontrar ya la información que nos hacía falta. Entonces vamos a regresar a colocar el identificador solo para tener la mayor cantidad de exploits en pantalla. Entonces, como pueden ver acá, la mayoría de los exploits son del 2017 y uno es del 2018. Entonces, probablemente el que es más joven, por decir así, pues tiene un factor de probabilidad de éxito un poco más grande, solo porque pues ya existió un tiempo de pruebas, etcétera, etcétera. Y lo particular de esto es que si se dan cuenta, el del 2018 pertenece a Metasploit. ¿Y qué quiero decir con esto? Si ustedes bien saben, Metasploit es un framework para hacer pruebas de seguridad, básicamente exploits y demás. Si no saben qué es, pues nosotros también tenemos un microcurso de eso, se los voy a dejar aquí en pantalla o en la descripción. Pero Metasploit básicamente lo que hace es que administra todos estos exploits. Obviamente tienen que existir para Metasploit, no puede ser cualquier exploit, y pues hace la vida mucho más fácil para crear listeners o enviar paquetes de exploits o hacer lo que sea que queramos hacer después de haber explotado exitosamente una vulnerabilidad. Entonces, pues Metasploit es bastante útil. Siempre que existe un exploit disponible para Metasploit, pues realmente es más fácil usarlo con Metasploit que usarlo individualmente. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, primero vamos a analizar el exploit disponible para Metasploit. Si se dan cuenta, cuando le damos clic, básicamente nos lleva al identificador 43970. Y este es un tip algo curioso, y es que esta base de datos de ExploitDB también existe en su sistema operativo Kali o Parrot OS. Y es que si ustedes buscan SearchSploit en Kali o en Parrot, básicamente van a como que lanzar una búsqueda dentro de esta base de datos de exploits, pero localmente. Es decir, ya existen localmente todos los exploits que ustedes ven aquí en sus máquinas de ataque, pues Kali o Parrot OS, obviamente la versión de security. Y esto hace que sea mucho más fácil, en lugar de que nosotros tengamos que descargar el exploit de acá, pasarlo a un archivo y demás. Únicamente podemos buscar este nombre en nuestras máquinas de Kali o Parrot y de esta manera ya solo copiamos el archivo hacia donde nosotros querramos utilizar. Regresando al análisis del exploit, si ustedes se dan cuenta, en la primera parte de comentarios pues hace referencia a que está siendo utilizado para Metasploit y pues define todo lo que nosotros vemos al momento de usar un exploit en Metasploit. Aquí no me voy a meter mucho a profundidad porque básicamente todo lo que dice es para uso de Metasploit y realmente el exploit es un poco difícil de comprender en este punto o en esta forma del exploit. Entonces vamos a dejarlo simplemente a que es para uso con Metasploit y vamos a analizar mejor un exploit que sea pues en un lenguaje un poco más comprensible, que no sea Ruby. A mí no mucho me gusta Ruby, no manejo tanto Ruby, solo cuando me ha tocado que escribir cosas en Metasploit. Pero regresando a nuestra búsqueda, tenemos MS17010 y nos podemos ir, por ejemplo, al siguiente exploit que está disponible, y si se dan cuenta es el Eternal Blue de SMB Remote Code Execution. Entonces vamos a ver, en este caso está escrito en Python y pues aquí ya está
está literalmente el código que explota esa vulnerabilidad. Aquí, si se dan cuenta, hay bastantes comentarios para explicar cómo funciona. Eso es un hallazgo poco común, es decir, obviamente esta vulnerabilidad, por todo el ruido y el estruendo que causó, pues generó bastante expectativa, pero no todos los exploits están así de bien documentados. Entonces eso es importante conocerlo. Entonces básicamente acá nosotros solo podemos ver, pues aquí están todos los registros dependiendo del sistema operativo Windows que vamos a estar tratando, y a continuación están pues toda la descripción de lo que va haciendo el exploit. Siempre que utilicemos un exploit de internet, ya sea de ExploitDB o de algún otro proveedor que encontremos un exploit allí en la web, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por entenderlo. No solo porque implica un riesgo para nosotros como poder comprometer nuestros equipos, sino que si no lo utilizamos adecuadamente, pues básicamente podría también afectar lo que sea que nosotros estemos tratando de explotar. Por ejemplo, si quisiéramos en algún assessment, bajamos un exploit que no sabemos de dónde viene y lo intentamos utilizar dentro de pues un pentest contratado por una organización, puede ser que si no sabemos utilizarlo bien, vayamos a causar más daño que algo útil. Puede ser que nos traigamos el servidor abajo, puede ser que, no sé, ocasionemos un daño innecesario por el simple hecho de no leer o no saber cómo utilizar los exploits adecuadamente, o incluso que el exploit no sea un exploit de calidad o que no haga lo que se supone que debería hacer. Entonces eso siempre es importante validar. Aquí, si se pueden dar cuenta, el exploit es bastante extenso, pero la mayoría de cosas son porque tiene bastante información acerca de cómo se debería utilizar, qué versiones de Windows va a ser compatible con, etcétera, etcétera. Si regresamos a nuestra página de búsqueda, podemos empezar a buscar otro tipo de exploits. Por ejemplo, yo hice mi reconocimiento en un sistema y encuentro que quiero buscar vulnerabilidades en los sistemas WordPress. Entonces aquí puedo ver, hay muchas muy recientes, que eso es algo muy común en sistemas PHP, y si se dan cuenta hay pocas realmente que han sido verificadas. Entonces ese es un punto para tener en cuenta. Sin embargo, por ejemplo, nosotros queremos ver de qué se trata esta Multiple SQL Injection en el WordPress de Zephyr Project Manager 3.242. Si se dan cuenta, en este caso ya no necesariamente estamos hablando de un script que vamos a bajar y ejecutar, sino que es básicamente una documentación de pruebas de concepto que comprueban que las inyecciones SQL existen. Entonces no se trata de que aquí descarguemos el archivo y lo ejecutemos de una, sino que lo descarguemos y leamos qué es lo que tiene que decir. Es decir, aquí están las diferentes pruebas de concepto, las detalles de las diferentes inyecciones SQL, etcétera, etcétera. Entonces ya con esto nosotros podemos replicar estas inyecciones SQL en los sistemas que nosotros quisiéramos comprometer o quisiéramos explotar dicha vulnerabilidad. Y de esta manera es que básicamente podemos encontrar vulnerabilidades para todo. Incluso podemos poner, la plataforma Steam, pues la plataforma Steam también tiene vulnerabilidades. Si se dan cuenta, aquí la última fue del 2019. Por ejemplo, si ustedes quisieran encontrar exploits acerca de... A ver qué se me ocurre. Vamos a poner VMware. Entonces ponemos VMware y la última fue en marzo de este año 2023 para Workstation 15 Pro. Si se dan cuenta, este exploit es para una denegación de servicios. Entonces no es tan útil como exploit dentro de una prueba de penetración, pero pues es algo que debería de tenerse la precaución de. Por ejemplo, si buscamos OBS, que es el sistema con el que grabamos nuestros videos, bueno, aquí salieron distintos matches porque pues OBS también es parte de la palabra jobs. Entonces OBS Studio vamos a probar. Si se dan cuenta, hay una del 2018, otra vez es una denegación de servicio, no es muy útil, pero de esta manera nosotros podemos pues básicamente seguir buscando y ver todos los diferentes exploits que existen en esta base de datos. Recuérdense que una vez que hayamos identificado el exploit que queremos utilizar, tenemos que estar seguros de que lo entendemos al 100%, de que sabemos cuál va a ser el resultado
y de que este exploit es confiable, porque si empezamos a bajar exploits y ejecutarlos con esperanzas de que hagan lo que dice la descripción, pues puede ser que nos encontremos con un poco de problemas. Y pues literalmente esa es la definición de script kiddie, es decir, una persona que solo baja cosas y las ejecuta sin saber realmente cómo funciona. Entonces la idea es que ustedes comprendan el exploit que están ejecutando para que entonces sepan cuáles son los resultados esperados, qué pasa si no funciona, qué es lo que debería hacer para entonces ya ponerlo en práctica dentro de ya sea su prueba de penetración o cualquier assessment que ustedes estén realizando. Pero bueno amigos, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Recuérdense que si les quedó alguna duda, si quieren que ahondemos en la parte de Google Hacking Database de ExploitDB, pues háganoslo saber aquí en los comentarios. Si quieren que les hablemos un poquito más de ExploitDB, si quieren ver algo adicional, pues ya saben, háganoslo saber en los comentarios. No se olviden dejarnos su like si este video fue de su agrado. No se olviden tampoco compartirlos con sus compañeros de clase o con cualquier persona que crean que se pueda beneficiar de este contenido. Y como siempre, agradecemos mucho su sintonía semana a semana y nos vemos en el siguiente video.